El presidente Enrique Peña Nieto anuncia medidas para elevar la productividad del país. Estas medidas permitirán generar estímulos e incentivos de mediano y largo plazo para atraer inversión y para elevar la productividad de entidades. Tan virulento en contra de lo que sucedió porque él está viendo la viabilidad política del Partido Popular y también del Partido Socialista Obrero Español, que es, digamos, la izquierda edulcorada en España. De cualquier forma, lo que vimos el domingo es un poco darle la vuelta. El Banco Central Europeo ya dijo que hoy o hay una nueva propuesta o no hay dinero. Los dos bancos están cerrados en Grecia, hoy y mañana van a estar cerrados, la crisis apenas comienza, pero es muy interesante lo que están diciendo los griegos después del referéndum. Y lo que están señalando es, ¿por qué dicen que no vamos a tener dinero si no hemos tenido? Entonces nos da exactamente lo mismo que no haya porque no tuvimos. Y empiezan también a surgir o a escucharse otro tipo de voces que empiezan ya a matizar y a explicar mucho mejor qué es lo que se dio. Por ejemplo, uno de los principales analistas del Financial Times ayer dijo: lo que hicieron los griegos fue votar lo más racional que se podía. Y hay ya informaciones que va mucho en contra de este argumento de que son unos irresponsables, fueron unos irracionales, porque todo lo que gastaron, resulta que el gasto público, es decir, el gasto del gobierno, no solamente no se incrementó en 5 años, sino que se redujo. Que una buena parte del problema del endeudamiento tiene que ver con dinero que les dieron para pagar las deudas de los propios bancos que les prestaron. Es decir, no es un asunto tan blanco y negro lo que estuvo sucediendo en Grecia, y por la información que está saliendo ya de otra manera, menos sonora, menos gritona, pues cuando menos los griegos dijeron: pues si nos vamos a morir, nos morimos con la conciencia tranquila. Decimos no para ver si hay otra opción. Es como cuando dice: bueno, pues tengo que tomar las armas porque si voy a morir, pues mejor morir peleando que morir con los brazos cruzados. Muy interesante lo que está sucediendo en Grecia. Colocó en una situación difícil a los gobiernos europeos. El gobierno de Estados Unidos se mantiene muy prudente en términos de declaraciones. Hay contactos del secretario del Tesoro con los ministros de Finanzas de la eurozona, pero no han dicho absolutamente nada. Cuando les pidieron caracterizar al Departamento de Estado cómo había sido el voto y la crisis, dijeron: no es de nosotros caracterizar. Cosa muy rara. El gobierno mexicano no emitió ningún comentario. El único comentario que hubo de manera muy lateral es el del secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, quien dijo: la crisis va a pegar mucho menos en México por los fundamentales de la economía. Pero ayer hubo un evento público donde estuvo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que no habló en absoluto del tema, lo cual es muy extraño que cuando menos no dijeran: estamos observando lo que pasa en Grecia y estamos en comunicación con los ministros de Finanzas. ¿Y por qué? ¿Cómo lo interpretas tú que no haya hecho? Es este ejercicio muy típico mexicano, no de este gobierno, de los mexicanos, que somos etnocentristas. Entonces solamente nos vemos en el ombligo y nosotros nos aislamos. México, no sé si tú te has enterado, no sé si ustedes han visto el mapa, pero México no pertenece a nada. México es una isla. Cuando tú ves Google Maps, ves que está Estados Unidos y luego viene una franja de océano, y luego viene México y luego viene otra franja de océano. Y después cerca por ahí está Texas, y cerca también están Guatemala y Belice. Pero México es una isla, entonces estas cosas no nos afectan nada. O sea, esto es lo que no se entiende. Estos críticos que dicen: es que los mexicanos son etnocentristas, parece que no pasa nada. No, sí, cuando la mariposa revolotea en China, en México no hay ningún tsunami. Sí hay en San Diego, hay en la ciudad de Guatemala, hay en el Petén, pero México está aislado. Eso es México. Oye, esta mañana, Raimundo Riva Palacio, no sé si estás poético o estás derramando de sarcasmo. ¿O los dos? No, estoy dando lecciones de geografía. México, la nueva isla en el planeta Tierra. Y dentro de la nueva isla, veamos qué es lo que sucede con 41% de los impactos.
tanto el presidente Enrique Peña Nieto como el secretario de Hacienda, que no hablaron del tema de Grecia, dijeron que sí hay un problema, un rezago en la productividad, que es muy importante porque la productividad, en relación con el tema, es fundamental, porque no basta crecer, hay que ser productivo. Y este rezago de la productividad, pues sí, aún si se creciera en los mejores términos, si no hay productividad, pues realmente no hay un crecimiento que se pueda detonar. 41% de los impactos, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con que, acuérdate, que en esta isla, lo que diga el presidente, no importa lo que diga, tiene su lugar asegurado en los titulares. 26% de los impactos, algo que es bastante importante, porque es una señal más de la nueva postura del gobierno federal con respecto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ayer estuvo inaugurando un encuentro sobre equidad de género en Mérida, Yucatán, y lo entrevista a la prensa a propósito de lo que sucedió el fin de semana con la disidencia magisterial en Chiapas, y dice, bueno, no hay presiones, aquí no vamos a aceptar ni presiones, ni emplazamientos. Entonces, que no vengan la disidencia magisterial, aquí estoy traduciendo a un lenguaje más llano sus palabras, que no venga la dirigencia magisterial a tratar de emplazarnos fechas de diálogo y a tratar de presionarnos, porque eso no va a suceder. Si regresan a clases y se ajustan a lo que dice la reforma educativa, con mucho gusto va a haber diálogo. Pero sí, el comentario de Osorio también fue interpretado en otra forma y tal vez incorrecto por algunos medios de comunicación. Decían, sí vamos a negociar, pero si regresan a clases. Y eso, de veras, es una bofetada o es... No sé qué está pensando el secretario, si eso fue la interpretación, porque lo que debería haber dicho... No solamente que regresen a clases, pero no pueden estar secuestrando, maltratando, haciendo, y lo vamos a ver, estas imágenes de... O sea, ¿tú quieres que el secretario de Gobernación se calce la cartuchera y diga... Yo soy el Marshall Dillon y voy no es su papel. No. Claro que es su papel. O sea, tú no puedes tener... A ver, entonces, ¿quién defiende a los maestros que agarraron, secuestraron y les pelaron y los... ¿Quién los defiende? A ver, ¿cuál es la última definición de gobernación? Es gobernabilidad, es la función de gobernabilidad del secretario. No, pero aquí el problema es que el secretario... Es un asunto de las policías y de las procuradurías. Exacto, y por eso el secretario de Gobernación decidió, y este gobierno, regresar la Secretaría de Seguridad Pública a Gobernación, porque además de gobernar, tienen la responsabilidad sobre la seguridad de este país. Y de modo, ¿para qué lo hicieron? Muy bien, muy bien. El tema de Chiapas, en todo caso, como muchos de los temas que tienen que ver con la CENTE, son del fuero común, no del fuero federal. Espérame un momento. Y aunque tú hagas ojitos... Pispiretos. No, son ojitos de desesperación. ¿Lo puedo hacer al aire? A ver, si no nos gustan las leyes, pues que se cambie. El hecho es de que son las leyes. Tú no puedes, simplemente porque se te pega la gana, que vaya la autoridad federal y que detenga por rapar, por humillar, por secuestrar a quien sea. Esa es responsabilidad de la autoridad local, es del fuero común. Hay delitos del orden federal. Pero Raimundo, tú estás diciéndole a los maestros que a estos delincuentes, el secretario de Gobernación le está diciendo a estos delincuentes del fuero común que yo sí me voy a sentar a negociar con ustedes. Siempre y cuando den clases. Ese es el mensaje que se puede interpretar. No es el mensaje de ayer, eso es lo que dijo el gobierno federal desde la semana pasada. No, estoy hablando de lo que dijo el quieren diálogo, es una reiteración. Es un poco lo que dice ayer el secretario de Hacienda. Pero esa reiteración viene el día después. Es que sí estoy muy enojada con el tema de los maestros. Esta reiteración viene el día después, en donde estos maestros agarraron, raparon. Hay mucha indignación contra lo que hicieron los maestros. Sí. Hay declaraciones de todos. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, hablando de la migración, hay de todos. El hecho de que haya una enorme indignación no debe llevar a agarrar el garrote y rompamos el federalismo, rompamos las leyes. ¿Qué federalismo? ¿Por qué el federalismo? A ver, espérate, ¿qué tiene que ver? Aquí el secretario de Gobernación está diciendo, yo estoy dispuesto a negociar con delincuentes del fuero común. O sea, es que estoy usando tu argumento. Si la Secretaría de Gobernación no tiene responsabilidad sobre el actuar de la CENTE con quien ha estado negociando... La dirigencia de la CENTE
se deslindó entonces, y condenó a quienes lo hicieron. Bueno, es que las cosas no se pueden ver en blanco y negro. No, porque aquí se ven en blanco y negro. La traducción de ver los fenómenos de forma maniquea se traduce en 3 palabras. Ana María Salazar, no, sigamos. No, Raimundo, sigamos. no es blanco y negro. Vamos a regresar para que te pelees conmigo. 13%. ¿Me lo prometes? 13%, O sea, ¿me lo prestas? 13% de los impactos. Segundo ataque a un helicóptero de la Secretaría de Marina en los últimos 2 meses, en este caso. Bueno, uno fue el del ejército. No, ese es el tercero. Hay 2 de la Marina. Hay 2 de la Marina. El de la Marina fue después del ejército. El del ejército fue el 1 de mayo en Jalisco. El primero de la Marina fue pocos días después en Tamazula, allá en la sierra, en Durango. Este es el segundo ataque al helicóptero de la Marina. Esto sucedió, y lo vamos a tener al detalle, pero sucedió a 70 kilómetros al sur de Nuevo Laredo. Ya les vamos a dar los detalles. No pasó nada con el helicóptero de la Marina, ya veremos y revisaremos por qué. Hay 6 de los agresores muertos. 9% de los impactos. Se desisten un grupo de empresas de participar en la ronda 1. Que no cunde el pánico. No. Que no cunde el pánico, porque esto no quiere decir que la ronda 1 se va a la mar. Esto significa que se reestructuran los grupos que van a entrar en la licitación y van a ser de 26, eran 26, ahora son 25 postores para la licitación en la ronda 1. El primer fallo, que serán los 14 primeros bloques que se licitarán, se va a dar el 15 de julio. 6% de los impactos, algo que va a crecer de una manera asombrosa este día, es que ya se generaron las primeras órdenes de aprehensión y las primeras capturas ya se hicieron de funcionarios o exfuncionarios del Proyecto Metro. El Proyecto Metro es el que desarrolló, construyó, manejó, supervisó la línea 12 del metro. Entre las órdenes giradas, las órdenes de aprehensión giradas, inclusive con una petición a Interpol para que lo busquen 4 países, es al ingeniero Enrique Orcasitas. El ingeniero Orcasitas era el director del Proyecto Metro. Él respondía directa y únicamente al ex jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Esto es muy importante porque su jefe inmediato superior no era el director del metro, era Marcelo Ebrard. La acusación a Enrique Orcasitas, al ingeniero Orcasitas, es por el uso ilegal de atribuciones y facultades. Esto traducido al primer delito por el cual se le está señalando es que le otorgó contratos a una empresa para que supervisara las obras en una parte, en un tramo de la línea 12 del metro, cuando la licitación para ese tramo se había declarado desierto. ¿Esto a dónde es? Esto es una hipótesis de trabajo. ¿A dónde puede llevar? Puede llevar a que la Procuraduría General de la República intervenga, porque esta sería una operación típica de lavado de dinero. Entonces, este tipo de acusación sí puede tener una vinculación directa con una acusación de dinero de procedencia ilícita, que es lavado de dinero. Hay que recordar que el lavado de dinero no es únicamente narcotráfico, hay mucho lavado de dinero de otra naturaleza. 5% de los impactos. Ayer el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo: no es únicamente el gabinete legal el de esta revisión, también es el gabinete ampliado. Y cosa extraña, señala dentro de las personas de revisión a Joel Ortega. Digo cosa extraña porque personaliza en Joel Ortega, director del metro, que también está siendo sujeto a revisión. Joel Ortega está directamente vinculado con el tema de la línea 12 del metro por una razón. Él no participó en la construcción, no estaba en el gobierno del Distrito Federal cuando se dio todo esto. Sin embargo, si mal no recuerdo, en otoño del 2013, octubre del 2013, él recibió la obra de la línea 12 del metro. Uno de los argumentos que tiene Marcelo Ebrard es que si la obra estaba tan mal, ¿por qué la recibió Joel Ortega? Tiene razón. Joel Ortega recibió la obra, ha argumentado que tenían que hacerlo para no frenar la operación del metro. Sin embargo, de acuerdo con la ley, cuando
se dan este tipo de transiciones, la ley le permite un mes para que pueda ordenar una auditoría. Entonces tú recibes, pero tú ordenas una auditoría y al ordenar la auditoría, tú te deslindas de cualquier responsabilidad. Tú lo haces para no alterar, pero al mismo tiempo estás diciendo, la recibo por estas razones, pero tenemos que revisar cómo la entrego, y nunca se hizo esa auditoría. ¿Y sabemos por qué? Bueno, pues esta omisión, yo supongo que es una omisión por un problema de competencia profesional, porque no se puede plantear que esta es una omisión derivada de un acto de complicidad, por conspiración. Porque si hay un conflicto fuerte entre estas dos administraciones, es el conflicto, la confrontación, el choque, los pastelazos entre Marcelo Ebrard y Joel Ortega. Entonces, si tenía las herramientas para pedir auditoría, si pensaba él que estaba tan mal y no la pidió, pues creo que aquí hubo un problema en sus asesores, sus abogados, que no le dijeron que existía este recurso. Estoy hablando sin nada de información, no sé por qué razón no lo hizo, pero lo único que me puedo explicar en el contexto es una omisión de carácter legal importante, porque esta omisión lo vuelve una pieza de desgaste y de irregularidad dentro de la línea 12 del metro. Bueno, este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite. Quiero retomar un artículo que viene en la portada del Washington Post, tema que no se ha tratado de explorar, se ha discutido, pero no se ha podido en verdad comprobar, que las probabilidades que Donald Trump haya contratado indocumentados para trabajar en sus hoteles o en sus campos de golf tiene que ser altísimo, por el simple hecho de que estas son las áreas de la demografía, exactamente, en la construcción y en servicios. Entonces tienen un artículo de migrantes que trabajan en la construcción de un hotel de Donald Trump y tratan de hacer como un recuento interesante de qué es trabajar. No es un artículo, es un reportaje. ¿Cómo es trabajar para un individuo que básicamente los está acusando de que sean violadores y que sean criminales? Entonces me pareció interesante. Que la mitad de ellos tienen miedo de que puedan ser despedidos. No es probabilidad, ¿no? Incluso aquí lo que está diciendo Washington Post es que la mitad, algunos de ellos están preocupados, dice, porque vinieron o llegaron originalmente de manera indocumentada. Sí, claro, sí, son. Es decir, sí tienen trabajadores que fueron indocumentados. No se sabe si todavía siguen siendo indocumentados. Hay algunos que dicen que sí se legalizaron porque se casaron o porque... Pero sí, digo, por el tipo de negocio en que está Donald Trump, tiene que haber... El reportaje es sobre una construcción, que es el hotel de Donald Trump en la ciudad de Washington, en la capital federal, que es un hotel es grande, espectacular, porque está construido sobre lo que fue la vieja oficina de correos, sobre la avenida Pensilvania, muy cerca del National Press Building, muy cerca de la Casa Blanca. Es precioso esa parte de los edificios imperiales de Washington. Ahí se está construyendo el hotel y es sobre ellos, sobre quien está basado este reportaje. Ahora, acuérdense el nombre de Francisco Sánchez, porque también es el nombre que está usando Donald Trump para poder promover todas estas ideas antimigrantes, antimexicanas. ¿Quién es Francisco Sánchez? Francisco Sánchez es... Pancho. Es un indocumentado que parece que fue deportado. Las notas dicen que por lo menos 5 veces y que regresó a San Francisco. Pero... hay información que probablemente fue mucho más, o sea que es un individuo que lo deportaba y se regresaba, había participado en algunas actividades delictivas de menor rango, como vivía o él estaba en una ciudad que se le llaman sanctuaries, o sea, santuarios. Entonces, por diferentes razones,
al arrestarlo y al terminar lo que podría haber sido su condena, no lo entregaron a ICE para que lo deportaran, porque eso es lo que hacen estas ciudades, algunas de las cosas que hacen. Más que nada protegen a los indocumentados de racismo y de otro maltrato de las autoridades federales. Pero este caso es muy importante en Estados Unidos, está tomando si se fijan en las redes sociales, se está volviendo el caballo de batalla de Donald Trump, porque él mató a una mujer que iba caminando por la parte turística de Francisco Sánchez. Mata a esta mujer y no es muy claro. Fronteriza, ¿no? En San Francisco. Pues San Francisco, pero ¿por qué santuario? Entonces ya abre este debate si debe de existir este tipo de políticas, o sea, estos santuarios, y dos, por la política a favor o en contra de los migrantes. Pero Donald Trump se subió a esto, o sea, sacó un comunicado ayer de nuevo tratando de explicar qué es lo que trató de decir y sigue igualmente ofensivo, además de que estuvo casi creo que todo el día de ayer peleándose con Miss Colombia, porque Miss Colombia no le quiere, o que es Miss Universo, no le quiere regresar la corona. O sea, tuvo que borrar un tuit dirigido a Jeb Bush, el candidato presidencial republicano en primer lugar, porque refiriéndose a su esposa. Jeb Bush, y la se refirió esposa a su esposa como una indocumentada. Él comentaba en su red social que seguramente Jeb Bush conocía porque le gustaban las personas indocumentadas. Lo tuvo que borrar y a partir de ahí también se le vino una ola de recriminaciones del partido. Que te das cuenta que va en un proceso de suicidio del partido, o sea, es un suicidio masivo del partido. Me da la impresión de que ya veremos las nuevas encuestas que vendrán, que trae un rendimiento decreciente. O sea, es demasiado ya el número de flancos que tiene abiertos, demasiadas las críticas que vienen ya de todos los sectores, muchos republicanos, donde están separándose de lo incendiario. Y él sigue en una dinámica de crecer, yo ya no sé, de crecer su beligerancia, su retórica inflamatoria. Yo no sé si vamos a ver las próximas encuestas cómo le impactó. Igual vemos que se va para arriba, pero igual vemos que trae un punto de inflexión. Puede subir porque está girándose alrededor de este tema antimigrante en una forma que refleja lo difícil que es este tema en Estados Unidos. Pero con un sector también muy específico. Pues ¿no? Mira, el tema antimigrante es mucho más amplio. Aquí los locos del tema antimigrante, que hay que agarrar a todos y regresarlos a México, los 11 millones, y además otros tipos de comentarios, probablemente son muy pocos. Pero el tema antimigrante es el tema de cómo manejar los 11 millones o 12 millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos, va a ser el tema electoral. Y sí está creándole muchísimas dificultades al Partido Republicano, porque una parte, yo creo que todo el mundo sabe que hay que tener ese debate. El problema es cómo tienes ese debate sin ofender a toda la población hispana en Estados Unidos. Y Trump le vale, él va a ofender a la población hispana. Entonces, vamos a ver. Nada más me gustaría señalar la primera plana del periódico inglés The Guardian, que habla acerca de la crisis griega, pero con una imagen muy interesante con el ahora exministro de Finanzas Varoufakis yéndose en su motocicleta con un dicho que dice: llevo el odio de los acreedores con honor. Con honor. Y en su motocicleta. Creo que es una imagen muy interesante y que aborda absolutamente toda la primera plana de The Guardian y que habla acerca de la posición griega y cómo están en diferencia con los europeos, ¿no? Inclusive sus formas y su casco y su motocicleta y con demás. Rebeldía. O sea, este es un rebelde sin causa. O sea, claro, esa motocicleta parece alemana, por cierto, pero bueno. De hecho. Nada, pues señalar que todos los diarios prácticamente europeos están con el tema de Grecia, también hoy en México lo que no, de pronto señalan algo sobre este tema. Pues es lo que tiene hoy el país de la agencia Intelite y las primeras planas nacionales e internacionales. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Ya está a la venta su revista La Capital. En el mes de julio, una recapitulación de la historia de la izquierda en México, el camino en espiral de esta corriente, desde su formación hasta la actualidad. La Capital, la ciudad de nuestras historias. Industria automotriz mexicana.
8.1% subió la producción de autos en México en el primer semestre del año respecto a 2014. 1.727.557 fue el total de unidades armadas en este lapso. El dato útil para comentar en el café.